común de la educación media superior. Y bueno, la semana pasada ya estuvimos en el primer conversatorio en donde eh, Miriam Díaz, Sandra Leticia Reyes, María del Rosario Reyes y Silvia Aguilar nos hicieron el favor de contarnos un poquito acerca de estas modificaciones, aclarar un par de dudas. Y el día de hoy tenemos este segundo conversatorio en donde vamos a tener una discusión y unos balances críticos respecto a esta propuesta. Y bueno, antes que nada, queremos agradecer a nombre de la red a Cintia Martínez, que es parte fundamental de este conversatorio. Y bueno, les cuento un poco acerca de ella. Cintia ha ofrecido el curso Debates Filosóficos en el Feminismo en el Colegio de Filosofía de la UNAM desde el 2017 y ha sido miembro directiva de la International Association of Women Philosophers desde 2018. Como representante de esta asociación, participa en la Red Mexicana de Mujeres Filósofas y en 2019-2020 fue becaria postdoctoral en el proyecto Andrew Mellon en teoría crítica latinoamericana en la Universidad Northwestern de Chicago y tiene un doctorado en filosofía por la UNAM, en donde también se graduó como licenciada y maestra en filosofía. Sus áreas de investigación son ontología del sexo y género, filosofía feminista y de colonial, así como filosofía latinoamericana. Entonces, bueno, le agradecemos mucho a Cintia por impulsar estos conversatorios. Y bueno, el día de hoy contamos con la participación de la doctora María del Carmen Camarillo, de la doctora María Teresa de la Garza y de la maestra Virginia Sánchez. Tienen un currículo amplio, las tres. Les agradecemos mucho que estén ahora acompañándonos. Si les parece bien, vamos a continuar con el formato de la vez pasada y las voy a ir presentando conforme ellas vayan haciendo sus presentaciones en este conversatorio. Entonces, la primera de ellas va a ser la doctora Carmen, de María del Carmen Camarillo, y bueno, les voy a contar un poquito acerca de ella. Ella es licenciada en Filosofía por la UNAM, maestra y doctora en Filosofía Moral y Política por la UAM, docente a nivel medio superior y superior. Cuenta con el diplomado en formación en Filosofía para niños, niños y adolescencias por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sus líneas de investigación son el pensamiento de Levinas, la filosofía y la política de la liberación, razón de Estado, pensamiento político y estética del barroco español, filosofía de la ciudad y filosofía para niñas y niños. Ha publicado 14 artículos sobre estas temáticas, además, y ha participado con 43 conferencias y ponencias en diversos coloquios, seminarios y congresos. Otro tema de su interés es la crónica de la Ciudad de México y sobre esto ha publicado 3 relatos. Se ha sumado a la lucha por la inclusión de la filosofía en todos los niveles de la educación en nuestro país y a la difusión del quehacer filosófico de México. Ahora coordina el canal de YouTube del Observatorio Filosófico de México y es miembro del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía. Muchas gracias por estar aquí. Si gusta empezar con su presentación. Sí, bueno, pues antes que nada, agradecerles a ustedes, el Círculo, por haberme permitido participar aquí y bueno, también darnos voz a esta otra postura que tenemos, ¿no? Con respecto a lo que sería la modificación de la malla curricular de la educación media superior que está planteando la SEP. Entonces, si me lo permiten, haría yo la presentación. Me permiten compartir pantalla y empezamos a platicar, ¿no? Ya se ve, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues lo que yo les he traído son algunos comentarios sobre el rediseño justamente del marco curricular común de la educación media superior. Bueno, como todos sabemos, recientemente, el pasado 26 de agosto, el subsecretario de Educación Media Superior de la SEP presentó a los medios de comunicación
pues lo que sería el marco curricular común de la educación media superior. Aquí les he puesto incluso, bueno, se hizo la presentación también de manera virtual. Aquí les he puesto la referencia del canal de YouTube y bueno, pues una captura de pantalla de lo que fue una de sus láminas de presentación, ¿no? Bueno, sobre esto, ¿qué podemos comentar que hemos discutido en el Observatorio Filosófico de México? Bueno, de entrada, algunos datos que parecen relevantes, ¿no? Primero, identificar cuáles son la justificación que da la SEP para poder emprender, ¿no? Esta modificación. Bueno, de entrada nos dicen que de lo que se trata es de revertir las carencias de la RIEMS, que es la reforma integral de la educación media superior, que se planteó allá por el 2009 y que de hecho pues estaba prácticamente eliminando la filosofía y las disciplinas humanísticas de la malla curricular de la educación media superior, y de hecho esa es la razón por la cual surge el Observatorio Filosófico de México, ¿no? Bueno, otra de las razones por las cuales nos dicen que se debe modificar ahora el marco curricular es que antaño se trabajaba por competencias, ¿no? Y que esto estaba reducido en la empleabilidad y la productividad, y entonces hay que cambiar de paradigma. Bueno, otra de las razones nos dicen que en las reformas anteriores, como ya habíamos comentado, se redujeron o se eliminaron en su totalidad disciplinas del orden de las ciencias sociales y de las humanidades, ¿no? Y bueno, una de las razones por las cuales también se han propuesto hacer esta modificación es que parten de la idea de que todos los planes y programas de estudio de la educación media superior están centrados en lo memorístico, son planteamientos que apuestan a la fragmentación del conocimiento, y en ese sentido hay una desarticulación, ¿no? De tal suerte que pues esto hace que los alumnos se aburran, que no les guste, y aparte no contemplan, dicen ellos, las necesidades de los jóvenes, y esto lo aleja al pensamiento de la comunidad, ¿no? Y bueno, en buena medida también nos dicen que están conscientes de que hay un alto rezago educativo, hay un alto índice en el abandono y en la deserción escolar, y esto es, a su juicio, entre otras cosas, pero fundamentalmente porque lo que se enseña está mal, es aburrido, y entonces hay que cambiarlo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, voy a mover esto acá, si no, no les puedo leer. Ok, bueno. ¿Cuáles son los comentarios que podemos hacer al respecto? Bueno, pues desde que se dio a conocer la iniciativa allá a principios de este año, el Observatorio Filosófico de México se dio a la tarea de revisar a detalle el marco curricular común. Expresó al titular de la subsecretaría, al doctor Arroyo, nuestras inquietudes, y nuestra inquietud fundamental es que no veíamos por ninguna parte la filosofía ni las humanidades, ¿no? Tuvimos una reunión incluso con el subsecretario de Educación Media Superior, le planteamos nuestros puntos de vista, ellos nos presentaron el anteproyecto en esos momentos, fue por ahí de mayo, si no mal recuerdo. Hemos publicado en diversos medios, ¿no?, nuestra postura al respecto, justamente que obedece esta incertidumbre que tenemos de no ver a la filosofía incluida en la malla curricular. Y bueno, pues también les comentamos que tuvimos una reunión con profesores de filosofía el 30 de mayo justamente para explicarles nuestra postura y nuestras reflexiones en torno a esta problemática, ¿no? Aquí les he traído también una captura de los videos que hemos estado publicando en el Observatorio Filosófico de México, donde incluso llevamos a cabo un conversatorio de 5 sesiones para abordar esta problemática, ¿no? Bueno, ahora me muevo por acá porque si no, no veo. Rápidamente, elementos que constituyen el marco curricular común, que seguramente ya es algo que trabajaron en la sesión pasada, ¿no? Está compuesto de 2 grandes bloques. El primer bloque es el currículum fundamental, donde por una parte están los recursos sociocognitivos, que son 4, comunicación, pensamiento matemático, conciencia histórica y cultura digital, y la otra parte que compone este currículum fundamental es el área de acceso al conocimiento, en donde se incluyen las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias naturales. Luego tenemos el currículum ampliado, en donde aparecen los recursos socioemocionales, que aparece algo que es responsabilidad social, que pareciera que nos compete, y también ámbitos de formación socioemocional, donde también pareciera que hay algo que nos compete, que es justamente la práctica y la colaboración ciudadana, ¿no?
Bueno, nos dicen que es una nueva forma de organizar y de arribar al conocimiento a través de algo que le llaman logro de aprendizajes de trayectoria, ¿no? Y con esto que se busca, dicen ellos, bueno, atender y resolver la desarticulación esta de la que hablábamos, ¿no? Donde dicen ellos que los que enseñan matemáticas se centran en matemáticas y no hablan nada de otras materias, y los de historia no hablan de filosofía, y los de filosofía no hablan de biología, etcétera, ¿no? Entonces, de lo que se trata es organizar de otra manera el conocimiento para evitar la desarticulación y la descontextualización del aprendizaje y abordar de conocimientos ya no por disciplinas aisladas y que para ellos no están conectadas entre sí, ¿no? Entonces, se supone que esto haría un conocimiento integrador y sistémico. Bueno. Y aquí es donde de entrada pues tenemos bastantes dudas y objeciones, ¿no? En primera instancia, no nos queda a nosotros claro cuál es el criterio para determinar que la comunicación, el pensamiento matemático, la conciencia histórica y la cultura digital son recursos sociocognitivos. Si nosotros entendemos lo que significa un recurso sociocognitivo, se refiere a aprendizajes obtenidos a través de la interacción social. Y si estos son el eje articulador del currículum fundamental, no entendemos, por ejemplo, por qué no está la filosofía como un recurso sociocognitivo. Además, la filosofía, sí entendemos que nos permite comparar, inferir, deducir, inducir, clasificar, explicar, comprender, investigar, razonar, organizar, argumentar, dialogar, criticar, imaginar, crear, respetar, cuidar, etcétera. Si hace todo esto la filosofía, ¿por qué no está como un elemento fundamental de este núcleo del marco curricular en el currículum fundamental? Es algo que no entendemos, ¿no? Bueno, siguiendo aquí con las reflexiones, por ejemplo, ellos nos comentan en el área de conocimiento, que es donde incluirían a las humanidades y a la filosofía, ¿no? Nos dicen que de lo que se trata es de promover lo humano y de pensarse a sí mismo, construir relaciones de convivencia y entendimiento colectivo, y por eso están proponiendo estas áreas de acceso al conocimiento que ellos le llaman, que serían las ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Y bueno, ahora nos presentaron algo distinto en estos días. La versión previa que nosotros teníamos no incluía esto, pero ahora sí. Dicen, no explican nunca qué significan las humanidades, no las definen, pero sí nos dicen que van a recuperar tradiciones humanísticas propias de la lógica, la ética, la estética, la teoría del conocimiento, la filosofía política, la historia de la filosofía y de la literatura, ¿no? Y vamos a ver si es cierto, ¿no? La primera pregunta y objeción que tendríamos es, ¿en verdad la lógica, la ética, la estética, la teoría del conocimiento, la filosofía política, la historia de la filosofía se encuentran en las humanidades del marco curricular? No, al parecer no las encontramos, ¿no? Porque si el objetivo de las humanidades es generar en los jóvenes efectos, dicen ellos, en su experiencia personal y en su experiencia colectiva, presente y futura, y así poder participar en la transformación social, entonces, si este es el objetivo de las humanidades, ¿qué papel tiene la conciencia histórica que, si recordamos, aparecía en este núcleo vertebrador, ¿no? Entonces, se repite, son materias distintas. ¿Cómo se vinculan, no? La conciencia histórica con las humanidades, ¿no? Y aquí, bueno, les traje justamente la manera en cómo ellos lo están representando. Aquí esta serie de triangulitos son justamente la columna vertebral, ¿no? Y nosotros estamos como en la segunda fase de la cebolla, ¿no? Podríamos decir, este medio círculo, una cosa ahí medio extraña, en donde aparecerían las humanidades, ¿no? Bueno, ahora, otro problema que sigue causando bastante ruido y problemas, ¿no? El tema de las categorías y las subcategorías. Bueno, nosotros sabemos que cotidianamente las categorías pues nos sirven para clasificar, ¿no? Desde hoteles, restaurantes, sismos, etcétera, huracanes, ¿no? Cualquier cosa se clasifica a través de las categorías. Para la filosofía, como todos sabemos también, pues son una forma de explicar el mundo, ya sea como predicados, como explicación ontológica o como conceptos puros del entendimiento, y hay muchas otras opciones. Bueno, para la SEP, ¿qué significan? Dicen ellos que son unidades integradoras de procesos cognitivos de experiencias, reflejan el logro de aprendizajes de trayectoria y contribuyen a articular, dicen, los recursos sociocognitivos, los recursos socioemocionales y las áreas de conocimiento a través de métodos, estrategias y prácticas didácticas, etc.
¿no? ¿Qué es lo que nos presentan ellos? Bueno, dicen que el área de humanidades tendría tres categorías fundamentales, ¿no? Que sería el vivir, las experiencias y el estar juntos, ¿no? Y de ahí se desprenden todo este enredadijo que presentan ellos, que serían las subcategorías, ¿no? Y bueno, aparecen todas unas flechas entrecruzadas porque dicen que sería esto lo transversal y estos conocimientos que pasarían de la ignorancia, digamos, al conocimiento a través de esta como trayectoria que le llaman ellos, ¿no? Bueno. Nosotros encontramos justamente en este tema de la transversalidad la trampa, porque es ahí donde se diluye y se olvida prácticamente lo que es la filosofía, ¿no? Bueno, las categorías y las subcategorías orientan, dicen ellos, las metas de aprendizaje del área, pero sobre todo del aprendizaje transversal, que coherentemente obedece a los requerimientos del aprendizaje, dicen ellos, que del siglo XXI. Ahora dicen, de lo que se trata es de dotar de contenidos que ya no van a formar parte de las asignaturas clásicas, pero que son indispensables en un proyecto escolar que ahora va a ser educativo y ya no instructivo. Y la pregunta que nos hacemos, bueno, la filosofía, o mejor dicho, el quehacer filosófico, ¿se puede reducir realmente a una instrucción? Eso parecería que es todo un contrasentido, ¿no? La filosofía es todo lo contrario de recibir instrucciones, pero bueno. Dice responder la transversalidad a la necesidad integradora de saberes y conocimientos que rebasa el aprendizaje memorístico y aislado. Vamos a ver si se logra. Y justamente, ¿cómo podemos ver si se logra esto que están planteando a través de la transversalidad? Justamente con las progresiones, que es algo que apareció recientemente, nunca nos habían hablado de ello, sino que, a no ser que yo me equivoque y no nos hayan dado la información precisa, pero creo que se presentó junto con el mapa, la propuesta del marco curricular, hace 4 días, ¿no? Bueno, ahí nos avisaron que había 3 materias, o no sé cómo llamarle, cursos, porque, bueno, ahora ya no son asignaturas, bueno, 3 unidades de aprendizaje, o no sé cómo le hayan definido, que serían humanidades 1, 2 y 3, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos en estas progresiones? Bueno, son los contenidos justamente de estos cursos, o no sé. En Humanidades 1 son 12 sesiones, temas, semanas, no sé, porque así lo numeraron, pero nunca nos dijeron qué estaban enumerando. Y se reducen o se concentran en lo que sería trabajar las experiencias de sí. En Humanidades 2 son 10, otra vez no sabemos qué, y se abordaría lo colectivo. En Humanidades 3 son 11 y se abordaría la experiencia de lo humano. Y aquí otra vez empiezan los problemas, porque miren ustedes, si nos habían dicho que había 3 categorías, que era el vivir, el estar juntos y la experiencia, si son 3 categorías distintas, porque hay experiencias de sí en Humanidades 1 y luego hay experiencia de lo humano. Entonces, la experiencia de sí es diferente de ser humano, no se entiende, ¿no? Bueno. Si uno revisa las progresiones, que ya seguramente lo va a explicar mucho mejor la maestra Virginia, se repiten todas las categorías y las subcategorías, ¿no? Tampoco queda claro qué docente va a impartir esto. ¿Va a ser un filósofo, un literato, un historiador? No tenemos, un psicólogo, no tenemos idea, ¿no? Los temas y los contenidos no siempre están relacionados con las preguntas detonadoras que ellos sugieren, y para ello y para demostrarlo les he traído un ejemplo. Son muchos, pero bueno, esto es de Humanidades 1, el apartado número 10, que no sé exactamente a qué se refiere. Me voy a permitir leérselo porque me parece relevante, ¿no? Dice: argumenta la configuración histórica, política, social, ambiental, tecnológica, etcétera, de su propia experiencia para fortalecer sus capacidades de construcción colectiva. Hay que colocar al estudiante en situación. La pregunta es aquí, ¿quién va a colocar al estudiante en situación si no tenemos claro ni siquiera quién va a impartir esto, ¿no? O sea, un literato, un historiador va a poner a este nivel de reflexión a los estudiantes. No lo sabemos, ¿no? No tenemos la certeza de que así sea, ¿no? ¿De qué situación van a poner al estudiante? En emplear técnicas humanísticas, lo que signifique, porque tampoco nunca lo explican, para comprender, fundamentar, justificar o tomar decisiones sobre su experiencia de sí.
Las técnicas humanísticas, que tampoco sabemos qué significan, exigen de quienes hacen uso de ellas la verdad, lo cual nunca se discutió. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿Quién sabe? La relevancia, la validez. ¿Qué es la validez? ¿Quién sabe? La veracidad tampoco sabemos. La autenticidad de sus afirmaciones no la sabemos. Las estructuras de argumentos, cómo se argumenta, tampoco sabemos cómo se hace. Y nos dicen, los argumentos pueden ser lógicos, retóricos, heurísticos o literarios, ¿de acuerdo? Pero nunca le explicaron eso a los chicos. Entonces, ¿cómo van a hacer algo que no saben, que nadie les explicó? Porque ahora es transversal todo y ya no existe la filosofía. Entonces, ¿quién les explica eso? Pues nadie. El diálogo con otros es una herramienta poderosa para distinguir si una afirmación de deseo sobre la propia vida es factible. Y esto ocurre sometiendo esta afirmación que contiene una postura de quien la enuncia a un proceso de argumentación con y frente a los otros. Pero jamás se llevó a cabo este proceso de preparación. Esto es algo como un entrenamiento. Entonces los meten así a argumentar cuando ni siquiera saben argumentar, ni siquiera saben leer, ni siquiera saben reflexionar. Eso es lo que tenían que haber trabajado primero, ¿no? Para ello, ¿qué nos dicen? Bueno, nos proponen dos autores, trabajará von Heck y Disoy Logoy. Bueno, ¿y qué conceptos van a trabajar? Validez y discurso. Bueno, pero miren ustedes, luego nos dicen, ¿qué preguntas podrían ser? Me muevo otra vez porque si no, no la veo. Ok, ¿qué preguntas son? A ver, vamos a ver si estas preguntas se relacionan con lo que ellos nos dijeron en el apartado 10. ¿Qué tipo de relato harías de tu vida? Y la otra pregunta es, ¿cómo convencerías con palabras a alguien de que tú eres una buena persona? Estas preguntas nos están ayudando a lo que se supone que debería de trabajarse en el apartado 10, me parece a mí que no, ¿no? Bueno, y a manera de conclusión, ¿no? Otra vez me muevo porque no vemos. Bueno, ¿qué podemos concluir? El abandono escolar, creo, no se evita con cambiar nombres de las asignaturas y llamarles ahora problemas para que resulten atractivas. Literal, eso dijo el doctor Arroyo en la presentación del 26 de agosto. Este marco curricular, a nuestro juicio, es caótico, difuso y confuso, ¿no? Una verdadera educación integral, a nuestro juicio, no se logra con imponer la transversalidad, se logra con una educación inter y multidisciplinaria. No estamos negando que haya un intercambio curricular. El asunto y el problema es de que con eso se borren las disciplinas y entonces queda una masa informe que no tenemos idea ni dónde empieza ni dónde termina otra. Y esto formativamente no les da a los chicos, me parece, ningún horizonte ni ninguna brújula de nada, ¿no? Este marco curricular común es violatorio del artículo 3º constitucional y de la Ley General de Educación, que dice explícitamente que se va a impartir biología, matemáticas, español, filosofía, geografía, historia, etcétera. Tal cual no está apareciendo en esta propuesta. La filosofía no está presente en el marco curricular común. Solo se enuncian algunos temas y preguntas con tintes filosóficos, pero estos no podrán ser abordados, como ya hemos mencionado previamente, si no se ha trabajado con los jóvenes cómo se desarrolla el quehacer filosófico. En el marco curricular común se asegura que se trabajará la lógica, la ética, la estética, la teoría del conocimiento, la filosofía política y la historia, pero en las progresiones jamás aparece algo de lógica, ni de estética, ni de teoría del conocimiento. Solamente aparece algunos temas de filosofía política y la ética reducida a cuestiones de valores. Y la historia de la filosofía pues tampoco queda clara, no sabemos qué historia de la filosofía, como ahora están proponiendo algo de colonial, no sé si la historia de la filosofía será solo mexicana, comunitaria, si existe ahí nacional, latinoamericana, no tampoco queda claro, ¿no? Y algo que tampoco queda claro y es bastante preocupante es en este marco curricular común, ¿se acuerdan que veíamos que había el fundamental y el ampliado, ¿no? Bueno, en el ampliado aparece algo que se llama práctica y colaboración ciudadana, que yo les decía, parece ser que nos compete, ¿no? Aquí no está claro tampoco si será un curso, cuánto durará ese curso, un semestre, un año, 2 semestres, no tenemos idea, ni cuándo se impartirá, tampoco sabemos qué profesor lo haría, ni cómo se relacionaría esto
y por qué está ahí aislado en otro tema, sí le compete fundamentalmente a la filosofía, ¿no? Esto de formar ciudadanos, ¿no? Entonces, estas serían las cuestiones. Me salgo y ya les agradezco mucho su atención y bueno, pues dispuesta aquí a la discusión. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora Carmen. Bueno, ahora pasamos con la presentación de la maestra Virginia Sánchez y antes de pasar a su presentación les cuento rápidamente acerca de ella. Ella es licenciada y maestra en filosofía por la UNAM. Fue presidente de la Academia Mexicana de Lógica de 2009 a 2011 y también fue vicepresidenta de la Academia Mexicana de Lógica de 2007 a 2009, así como miembro de la Asociación Filosófica de México en el 2000. Ha participado en diversos congresos, como el Congreso Internacional de Taller de Didáctica de Lógica, y también ha sido organizadora del quinto Congreso Internacional de la CECAPFI en el 2017. Ha participado en diversos diplomados, diversos talleres filosóficos y tiene publicados 3 libros de enseñanza de filosofía, en una publicación del reporte de investigación educativa en el 2018, publicación de artículos o capítulos en revistas de especialidad filosófica y de didáctica de la filosofía. Y bueno, su labor de investigación se centra principalmente en torno a los proyectos sobre lógica y formación filosófica en el bachillerato. Bienvenida y muchas gracias por aceptar esta participación. Le doy la palabra. Gracias. Tiene su micrófono apagado. Ya me salí de la presentación, ¿verdad? No, todavía está. Ok. Entonces, sí. ya me está escuchando, ¿verdad? Sí. Ok, sí, perfecto. Todo. Entonces, podemos empezar. Entonces, podemos seguir con esto. De entrada, quiero decir que estoy muy interesada en este conversatorio. Ha sido muy importante el trabajo que hemos desarrollado en el Observatorio Filosófico. Yo he sido de las personas que estuvieron en el Observatorio Filosófico cuando lo fundamos y cuando dimos una lucha importante, porque evidentemente también a partir de la reforma de la enseñanza media superior, pero en general de todo el modelo educativo de la SEP, había desaparecido las materias filosóficas y simplemente no existía el área del conocimiento de las humanidades. Eso fueron logros importantes. Creo yo que con el 18, 19, 20 se han desarrollado más logros del observatorio en relación a la dinámica que se ha establecido con la SEP en el entendido de haber hecho críticas y haber hecho propuestas y haber llegado a acuerdos. Esto lo digo porque alguien planteó el asunto de que el observatorio no escucha, no llega a acuerdos. Yo quiero decir que históricamente hemos demostrado que sí somos capaces de tener la actitud, el conocimiento, la habilidad, que eso nos da la filosofía de llegar a acuerdos con las personas que piensan de manera diferente. En este punto quiero decir que estamos hablando de algo sumamente importante. Estamos hablando ni más ni menos que de la importancia de la educación. Voy a citar a Edgar Morin en Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Cuando miramos hacia el futuro, vemos con incertidumbre
lo que será el mundo de nuestros hijos, de nuestros nietos, y es al menos algo que podemos estar seguros si queremos que la Tierra pueda satisfacer las necesidades de los seres humanos que la habitan. Entonces la sociedad humana tendrá que transformarse. Así el mundo del mañana deberá ser fundamentalmente diferente del que conocemos hoy. En el crepúsculo del siglo XX, debemos, por consiguiente, trabajar para construir un futuro viable de democracia, equidad, justicia social, la paz, la armonía, y deberíamos de tener un entorno cultural sustentable. Deben ser palabras clave para este mundo en devenir. Debemos asegurarnos que la noción de durabilidad sea la base de nuestra manera de vivir, de dirigir nuestras naciones y nuestras comunidades y de interactuar a nivel global. Yo creo que esto estamos de acuerdo todos. ¿De qué hablamos? ¿De qué estamos hablando y por qué importa? También, así que la educación tiene una función definitiva para lograr esa transformación de nuestro mundo, de nuestros estilos de vida, de nuestros comportamientos. Cito a Edgar Morin de nueva cuenta: la educación es la fuerza del futuro porque constituye uno de los instrumentos más poderosos para realizar el cambio. Por eso nos apasiona tanto este trabajo que estamos haciendo, porque justamente se trata de la educación que transforma, es una estrategia fundamental y en nuestro país es importantísimo. El nuevo modelo de educación de la escuela mexicana, de la nueva escuela mexicana. Quiero decir que por más que busqué el diagnóstico de la situación que llevó a la necesidad de cambiar el modelo anterior de educación, no lo encontré. Un diagnóstico como documento necesario para promover el cambio. Lo que sí encontré fue un conjunto de afirmaciones en los documentos del marco curricular común, de la enseñanza media superior, MCC-EMS, del cambio del modelo educativo de las competencias, pero no un diagnóstico que expresara por qué era tan importante promover hacia el nuevo modelo. Es decir, que nos diera cuenta de los desaciertos y aciertos de lo elaborado y aplicado durante 4 u 8 años antes del 18. Se empleó mucho tiempo y recursos de todo tipo. Se movilizó a la nación entera con este modelo educativo de las competencias. La RIEM famosa se desarrolló con muchísimas cosas que se integraron. Es decir, que a mí me parece importantísimo que haya todavía un diagnóstico de, bueno, que no pase lo mismo que siempre pasa en este país, que quien llega de nueva cuenta dice no vale nada lo que hay y entonces vamos a empezar de nuevo. Y esta es una cosa terrible para México, para nuestro país. Educativamente parece que no hubiera una historia de la educación en nuestro país. El diseño curricular de la enseñanza media superior. Suponemos que la nueva escuela mexicana debería proponer un diseño curricular para todos los niveles educativos, es decir, la educación primaria, secundaria, la media superior y la superior, incluido el posgrado. Sin embargo, no es así. Nos dicen en los documentos oficiales que el MCC-EMS es diferente de los cambios en la básica. Es decir, que no tiene que ver. O por lo menos no hay ningún tipo de afirmación vinculatoria con los antecedentes de la enseñanza media superior con la educación básica. Por lo que el MCC-EMS es poco orgánico en relación a la educación de los jóvenes mexicanos, porque pasan de la primaria a la secundaria, de la secundaria al bachillerato. ¿Qué pasa? Entonces no hay ahí vínculos. ¿De qué se trata? La relación del conocimiento en relación al conocimiento del área de las humanidades. En el enunciado de las disciplinas a aprender humanidades se diluyen las disciplinas filosóficas y las demás del área del conocimiento de humanidades. Sin embargo, en las progresiones hay temas, aprendizajes,
Es decir, de todo tipo los aprendizajes, conocimiento, habilidades y actitudes que dan cuenta de la tradición filosófica, introducción a la filosofía, quiero decir, la ética, pero no la estética, y como ya dijo la doctora Carmen Camarillo, tampoco de filosofía política, ni de teoría del conocimiento, aunque podríamos suponer que hay cosas, pero no se trata de suponer en un plan de estudios, en un currículum, en un nuevo modelo educativo. En este punto, entonces, quiero decir que la propuesta que yo me atrevo a hacer en el área del conocimiento de las humanidades, que diga y filosofía. Propongo que se llame área del conocimiento de humanidades y filosofía. La mayoría de la bibliografía y conceptos de las progresiones son de tradición filosófica. Encontramos a Foucault, a Platón, a Aristóteles, encontramos a Nussbaum, encontramos a una infinidad de filósofos y algunos conceptos de la tradición filosófica. Se esclarecería mucho que la comprensión, se esclarecería mucho más la comprensión para los docentes del asunto de las progresiones, comunidades estratégicas de aprendizaje y posiblemente de las metas educativas del área del conocimiento de las humanidades. Un programa de estudios no es un temario, ni la tradición filosófica implica necesariamente la historia de la filosofía. Parece ser que en la sesión anterior, el martes pasado, se hablaba tanto de temarios como si los programas fueran solamente temarios. Los profesores que hemos tenido 40 y tantos años de trabajo en el bachillerato, sabemos que los programas incluyen todos los elementos que, por ejemplo, en el caso del marco común curricular, en las progresiones para la enseñanza media superior, no tenemos elementos de evaluación. Esto es una carencia que no puede quedarse así. Ustedes podrán decirme que eso va a tener que ver con el desarrollo posterior de los programas, pero tendría que haber un desarrollo mucho más amplio de lo que es la evaluación. Y yo digo esto de la tradición filosófica implica necesariamente la historia de la filosofía. Pues no, puede hablarse de la tradición filosófica sin hacer historia de la filosofía. Pero lo digo porque en la sesión anterior, como que un caballito de batalla fue mucho decir que se elimina el aprendizaje, aunque ellos hablaron de la estrategia, de la instrucción y de la transmisión, en términos justamente de la historia de la filosofía como prácticamente un error, o de la lógica como algo que los estudiantes no alcanzan a comprender, cuando realmente si hablamos de química o de matemáticas es igualmente, son lenguajes artificiales, abstracción, y si los alumnos aprenden matemáticas y química, ¿por qué no van a aprender lógica? Claro que sí. Además, la propuesta no sería tanto de una lógica solamente matemática, sino de una lógica que haga alusión al razonamiento y a los tipos de razonamiento, y hablar ahí de la distinción con relación a la argumentación y por qué la argumentación es básica en filosofía. Es uno del oficio de filosofía sin la argumentación, bueno, carecería absolutamente de una parte central. Entonces, yo no voy a defender la historia de la filosofía como un contenido específico de el currículum para el bachillerato. Yo soy profesora, he sido profesora del Colegio de Ciencias y Humanidades, y ahí nunca hemos trabajado historia de la filosofía, sino hemos trabajado por problemas, hemos trabajado por autores, hemos trabajado por fundamentalmente aprendizajes en el área del conocimiento. Aquí el MSCEMS no aclara las relaciones entre las progresiones. El marco curricular común de la enseñanza media superior no aclara la relación entre las progresiones ni de manera vertical ni de manera horizontal. Esta es una característica importante en el plan de estudios y en los programas de aula, escuela, comunidad.
Conste que no estoy hablando de temarios ni de programas de asignatura, estoy tomando la categoría del marco curricular, pero aún así no se encuentra las relaciones verticales y horizontales. Los contenidos disciplinarios, no solo temas y conceptos, sino categorías y aplicaciones y conceptos, no tienen secuencia ni graduaciones en las progresiones propuestas. En un primer momento me hablan de autores como Kusanki, que es muy importante, por supuesto, pero dan por obvio un conjunto de supuestos de la historicidad de la filosofía, de la historicidad del pensamiento latinoamericano, de la historicidad del pensamiento de la filosofía en este país. Es verdad que en el documento de progresiones hay un diagrama, pero eso no sustituye el tratamiento curricular de dichas relaciones horizontal y vertical. La propuesta de conclusiones sobre el modelo educativo del marco curricular. Perdón, me tengo que regresar disculpas. Romper con las estructuras curriculares anteriores requiere un diagnóstico en cuanto tal, un documento que señala las deficiencias y los aciertos. Es importante aclarar la cohesión interna de los conceptos, categorías, aplicaciones, recursos socioemocionales, etcétera, elementos todos ellos del currículum. Las progresiones son instrumentos didáctico-pedagógicos que no tienen vínculos entre sí en ninguno de los programas de Humanidades 1, Humanidades 2 y Humanidades 3. Yo me di a la tarea de buscar y vi en Argentina, en Uruguay, aparte de Gales, por supuesto, que se usa justamente las progresiones, ¿no? Pero ahí hay vinculación. Incluso vi lo de la Escuela de Gales y por supuesto que los aprendizajes están vinculados. Lo que no pasa con el marco curricular. Importancia de la filosofía en la educación de los jóvenes. El filósofo Vargas Lozano considera, y yo con él, que la importancia de la filosofía en el mundo actual tiene que ver con necesidades propiciadas por, uno, cambios de las concepciones del mundo y en especial en las nociones del espacio y del tiempo. 2. Intensificación de los procesos de enajenación pública y cosificación de las relaciones humanas. 3. Inversión de valores que implican la devaluación de las disciplinas humanitarias y filosóficas por su pretendida inutilidad. 4. Cambios en la percepción de la realidad del concepto a la imagen, provocando en el espectador una preferencia por lo superficial. 5. Concepción utilitarista de la educación desarrollada por la OCDE a través de sus congresos llamados Tuning y el método de competencias en la forma en que se ha utilizado. Esto está en defensa de la filosofía. Gracias por su atención. Gracias, maestra Virginia. Y bueno, ahora queda la participación de la doctora Teresa de la Garza y bueno, antes que nada les voy a contar un poco sobre ella. Ella es profesora investigadora jubilada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Iberoamericana. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y ha participado en diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales con investigadores de Canadá, Australia, Estados Unidos y España. Pertenece al Seminario Interdisciplinar de Bioética de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro fundador de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños y coordinó el programa de maestría y doctorado en Filosofía para Niños en el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana. Actualmente es asesor académico del Centro de Filosofía para Niños, Big Thinkers, y bueno, eso es un poquito de todo el currículum extenso de la doctora María, María Teresa. Le doy la palabra. Tiene su micrófono. Tere, tienes tu micrófono apagado. Muchas gracias a la red por haberme invitado a participar. Es para mí un honor. He querido muchas veces inscribirme, pero nunca he podido porque tal vez no entiendo muy bien la cuestión de las redes. Espero que me ayuden
para ser parte de ustedes. Eso me gustaría muchísimo. Bueno, qué bueno que la maestra Virginia me dio la entrada. Parece que lo planeamos, maestra Virginia, porque usted terminó con una defensa de la filosofía y yo voy a continuar con esa defensa de la filosofía. Entonces, muchas gracias. Y gracias también a Carmen por haber puesto en claro muchas de las cuestiones por las cuales la filosofía no debe faltar en un currículum de estudios de cualquier nivel educativo, es lo que yo sostendría. Pero evidentemente que la educación media superior es fundamental. Bueno, empiezo entonces. Ahora voy a empezar a ver si... Muy pocos pondrán en duda de que la educación es un proceso global del que se espera no solo desarrollo del conocimiento en el individuo, sino sobre todo la adquisición de habilidades y actitudes que le permitan llevar una vida más plena. Es indudable la necesidad de una educación más dinámica, crítica y creativa, orientada a la solución de problemas. La expectativa de padres y maestros y de la sociedad en general es que el sistema educativo, además de desarrollar las habilidades básicas, se ocupe de la dimensión valoral del estudiante, tanto en lo que se refiere a la dimensión moral como a la estética. Aquí, como ya dijeron mis compañeras, hay una ausencia muy importante de la estética. Pero ¿por qué se debería incluir la filosofía en el plan de estudios de todos los sistemas educativos? Empiezo. La filosofía no es solamente una disciplina académica, sí es, pero no es solamente una disciplina académica reservada a los especialistas. El proceso de filosofar es el paradigma del pensamiento dialógico y por ello debe hacerse presente en las escuelas desde los primeros grados. La filosofía tiene una larga historia en la educación. Conviene recordar la aportación inicial de los sofistas, quienes vincularon de forma intensa la filosofía a la enseñanza, algo que fue desarrollado después por Sócrates y sobre todo Platón. Las escuelas filosóficas helenistas mantuvieron viva esa tradición poniendo énfasis en algo que ya mencionaron mis compañeras, el arte de la argumentación fundamental y en el logro de una vida digna y bienaventurada, propio del sabio. Aquí viene toda la cuestión de la ética y de la filosofía política. Pero la argumentación estaba allí como un punto central en las escuelas helenísticas. La discusión de los temas clásicos de la tradición filosófica, abordada con la metodología propia de la misma investigación filosófica, es tan importante que es casi una condición necesaria para que los alumnos desarrollen capacidades cognitivas y afectivas imprescindibles en sociedades complejas que pretenden vivir según principios democráticos. Pero no basta con que la filosofía esté presente. Aquí ya también mis compañeras hablaron de algunas críticas de ciertos modelos de enseñanza memorística de la filosofía, ¿no? Debe ser enseñada de una determinada manera, coherente con el objetivo de ayudar a las personas a ser más razonables. La propuesta de filosofía para niños y jóvenes es la comunidad de investigación filosófica en el aula. Dicha propuesta se acerca a los estudiantes a la reflexión orientada por la lógica y la experiencia sobre sus preguntas más acuciantes en busca de sentido. La filosofía es una disciplina especial. Considera modos alternativos de acción, creación o pensamiento. Y a fin de descubrir estas alternativas, los filósofos realizan muchísimas operaciones mentales. Examinan supuestos, cuestionan lo que se da por hecho y especulan imaginativamente, tomando en cuenta marcos de referencia más comprensivos. Por eso, la filosofía aplicada a la educación alienta y capacita a los estudiantes para involucrarse en el cuestionamiento crítico y la reflexión a fin de generar soluciones creativas a los problemas que enfrentan. El objetivo central es lograr que los alumnos aprendan a pensar por sí mismos, pero en colaboración con otros, de forma crítica, cuidadosa y creativa, lo que debe constituir uno de los objetivos centrales de todo sistema educativo que se precie. La filosofía es una de las disciplinas que mejor puede ayudar a conseguir esto, de modo tal que su olvido en el currículo puede tener consecuencias bastante negativas, como se puede ver por múltiples ejemplos.
La filosofía debe incluirse también en los sistemas educativos porque propicia el desarrollo del pensamiento dialógico estricto, necesario para la formación integral de las personas, tanto en el aspecto cognitivo como moral y estético. Debemos hacer accesible la filosofía a los jóvenes porque reconocemos su derecho a todos los logros de la cultura humana, de los cuales, modestia aparte, la filosofía es uno de los más altos. También al desarrollo del pensamiento crítico y también su derecho a la formación ciudadana para la vida democrática. Esto puede lograrse a través del diálogo filosófico regido por el proceso de argumentación y por la práctica de actitudes solidarias en el aula, convertida en comunidad de investigación filosófica. Los alumnos están inquietos por el sentido de su vida y del mundo que les rodea. Y si su educación no ha sido duramente descuidada, muestran la curiosidad y el asombro que Aristóteles situaba en el origen mismo del amor a la sabiduría y de la tarea de búsqueda filosófica. Es pues tarea de quien enseña filosofía poner a su disposición los procedimientos y hallazgos de la filosofía académica, de modo tal que les ayuden a profundizar en su propia reflexión y alcanzar una mayor claridad en su concepción del mundo y de sí mismos. Aquí algunas de las habilidades que podemos practicar con los estudiantes y que les permiten tener un pensamiento más organizado: delimitar el problema, detectar inconsistencias, afirmar evidencias, sacar conclusiones válidas, construir hipótesis y emplear adecuadamente los criterios para resolver soluciones problemáticas, objetar el razonamiento débil, construir argumentos sólidos, aceptar la responsabilidad sobre sus propias contribuciones, respetar otras perspectivas, desarrollar el buen juicio en el contexto del diálogo y practicar la autocorrección. Algunas. Para ver la riqueza de la filosofía es poco tiempo que tenemos para mencionar todas las riquezas que proporciona a los que la estudian. Y les recuerdo pues las grandes preguntas, las preguntas kantianas: ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos saber? ¿Qué es el ser humano? ¿A quién le corresponde? Porque vemos en los contenidos curriculares que está ahí como mencionado la cuestión del ser humano, pero ¿a quién le corresponde esta pregunta si no es a la filosofía? También aporta elementos para la formación de ciudadanos en sociedades democráticas, ya que permite sustentar la igualdad de todos los seres humanos, incluso aquellos a quienes históricamente se les ha negado voz para participar en la vida pública. Una de las aportaciones más importantes y además insustituible de la filosofía es ayudar al desarrollo del juicio moral de los alumnos, contribuyendo a formar una conciencia ética ampliada, capaz de ir más allá de intereses grupales, nacionales o antropocéntricos. Esta conciencia ética se caracteriza por su capacidad reflexiva y su sensibilidad por el bienestar de otros seres humanos y de otros seres vivos. La comunidad de investigación filosófica propone una educación moral que desarrolla en los estudiantes la capacidad de elaborar buenos juicios morales, que se caracterizan por el cuidado y el respeto hacia los procesos de investigación moral. De esta manera el aprendizaje será más profundo, arraigará duraderamente hasta convertirse en un hábito o segunda naturaleza, lo que algunos expertos llaman carácter. Asimismo, se busca fomentar determinados afectos o sentimientos morales, sin los cuales es difícil que arraiguen estos hábitos. La tarea de la filosofía es alentar y apoyar a los estudiantes a pensar por sí mismos en las disciplinas, acerca de las disciplinas y entre las disciplinas, fomentando la interdisciplinariedad. No tiene caso enseñar lógica si no enseñamos a pensar lógicamente, ni enseñar cualquier disciplina si no enseñamos a pensar en términos de esa disciplina, porque aprender cualquier lenguaje es aprender a pensar en ese lenguaje. Por ejemplo, las matemáticas. La educación debe plantearse el objetivo de desarrollar la razonabilidad de los estudiantes para que puedan pensar en y reflexionar sobre las materias que estudian. Esto implica el desarrollo de un pensamiento multidimensional. La reflexión crítica acerca de la metodología de las disciplinas, sus criterios, su estructura lógica. Y esto va más allá de la enseñanza de habilidades aisladas. Por ello se trabaja en el contexto de la filosofía como una disciplina rectora, que es lo que debería ser en el contexto de un marco curricular. En resumen, la filosofía se caracteriza por la utilización de procesos de argumentación racional en un clima de tolerancia, escucha y respeto. Se centra en los problemas,
tratando de acercarse a una comprensión sistemática del mundo que nos rodea y de nosotros mismos a fin de darle sentido. La enseñanza de la filosofía, entonces, debe potenciar en el alumno la capacidad de crítica y el cuestionamiento de los saberes recibidos, así como la posibilidad de integración de todos esos saberes parciales en un sistema global en permanente proceso de construcción y reconstrucción, y puede contribuir a la formación de personas críticas, creativas, comprometidas con su propio desarrollo moral y con el de otras personas, y dispuestas a colaborar en la construcción de sociedades más justas. El diálogo filosófico facilita el entendimiento entre miembros de diferentes culturas, tanto en su aspecto formal como en sus contenidos. La reflexión compartida debilita los prejuicios. De este modo se desarrolla la empatía, la consideración de diversas perspectivas y la posibilidad de imaginar distintos modos de ser y de pensar. Esto constituye un impulso fundamental para la educación intercultural y para debilitar prejuicios racistas y de género. La crisis mundial en la educación requiere de cambios radicales en lo que se enseña a los jóvenes, señaladamente en las sociedades democráticas y de manera significativa en los países que han descuidado la importancia de la filosofía, las humanidades y las artes y las han reducido o incluso eliminado de sus planes de estudio. Y termino con esta cita de la Declaración de París de la UNESCO. La filosofía es una escuela de libertad, ya que no solo elabora instrumentos intelectuales que permiten analizar y comprender conceptos fundamentales como la justicia, la dignidad y la libertad, sino que además crea capacidades para pensar y emitir juicios con independencia. Incrementa la capacidad crítica para entender y cuestionar el mundo y fomenta la reflexión sobre los valores y los principios, por lo que las negritas son mías. Toda persona tiene el derecho al estudio libre de la filosofía. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Teresa. Y bueno, con eso terminamos las tres ponencias. Les agradecemos mucho. Creo que fueron muy claras, muy concisas, muy precisas. Y bueno, vamos a pasar a la sección de comentarios, preguntas. Por ahora solamente en YouTube tenemos el comentario de Francisco Barrón, quien de nuevo pone a su disposición para contestar preguntas y también agradece a las ponentes por los señalamientos y las críticas. Y bueno, no sé si Cintia, te gustaría agregar algo en lo que los asistentes de YouTube se animan a comentar, a hacer sus preguntas. Claro, muchas gracias, Rebe, por ayudarnos aquí. Y bueno, en general, gracias. Quiero dar un agradecimiento a Lilian, a Fanny, Ángeles, que hemos estado aquí planeando esto y además mandando los newsletters para que justo la Asociación de Filósofas, la Red de Mujeres Filósofas en México pueda acercarse a comprender los debates. Primero, extender que son ustedes muy bienvenidas, las participantes. Muchas gracias por aceptar estar aquí. Le vamos a dar mucha difusión a este conversatorio, claro que sí. Yo tengo varias preguntas o bueno, ideas que me vienen a la mente a partir sobre todo del encuentro que hubo en el claustro de profesores en la facultad y bueno, y lo que hemos aquí recuperado de la semana pasada, porque, bueno, la primera me gustó mucho lo que la profesora Virginia mencionaba sobre el papel de la educación transformadora, ¿no? Y creo que por eso nos reunimos aquí, ¿no? Después de, nos importa y sobre todo vemos la función política de la filosofía, por eso nos preocupa, ¿no? Esto. Y yo también coincido a propósito de lo que ella mencionaba, de que no hubo un diagnóstico de por qué este cambio y esta nueva propuesta, un poco suena a el nombre, ¿no? De la nueva escuela mexicana, suena más a una estrategia política que otra cosa, y yo creo que sí vendría, ¿no? Ahorita valdría, perdón, la pena pedir con base en qué documento están proponiendo un cambio tan drástico, ¿no?
Y yo mencionaba la semana pasada que además a la luz de la pandemia y los cambios que tendrían que atenderse antes, ¿no? De una propuesta de este tipo. Y también algo que me sorprende, ¿no? Es la falta de articulación colegiada que hay y que se ve, porque yo veo, ¿no? El expertise que ustedes tienen en educación y me pregunto, bueno, ¿y por qué no estuvieron, no fueron llamadas ahí, ¿no? A participar de esto, porque... y bueno, y por otro lado, una pregunta que a mí me surge tiene que ver con cómo articulamos esto también a nivel internacional, ¿no? Ya que la profesora de la Garza, Teresa de la Garza, citaba este documento de la UNESCO. Me pregunto también si hay alguna manera objetiva de poner, ¿no? En balance qué tanto esta propuesta del marco curricular puede, digamos, integrarse a planes con objetivos claros internacionales, que sean esos propuestos por la UNESCO, las pruebas PISA, se me ocurre, ¿no? Otra cosa que a mí me surgió del conversatorio anterior, pero ya no tuve el tiempo de mencionarlo, fue algo que la profesora María del Rosario mencionó sobre cierta autonomía que hay, hasta donde entiendo, para que los subsistemas puedan decidir hasta qué punto entra o no la filosofía, lo cual suena muy vago, ¿no? Porque en algún punto no es un no a la filosofía, pero yo a raíz de lo que he estado como escuchando, ¿no? En conversatorios y revisando, me suena que va a depender con cierta discrecionalidad de las instituciones y de los docentes que estén a la mano, ¿no? Para integrar o no la filosofía. Esa es una pregunta que tengo y ustedes quería ver cómo la ven. Por otro lado, creo que mi imagen se quedó congelada, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos, aunque se corta un poco. Si gustas apagar tu cámara, está bien Sí, también. mejor. La apago. Un segundo. Y otra cosa es, bueno, que este logro que ustedes tuvieron, ¿no? Con el observatorio, el OFM, de integrar la filosofía en la Constitución, ¿qué tanto se podría desde ahí, pues, exigir, ¿no? Que se integre la filosofía claramente, ¿no? La propuesta, me gusta, ¿no? De la profesora Virginia de integrar humanidades y filosofía, ya que no lo vemos claro, pues integrarlo en el nombre, y hasta qué punto ahí se podría trabajar. Otra pregunta que tengo es, ¿qué hay ciertas áreas que se van a ciencias sociales, ¿no? Y que queda en humanidades, filosofía y literatura, pero seguramente hay otros académicos, otras disciplinas que también están, no sé, con cierto desconcierto. Entonces, ¿ahí qué ha pasado? Si saben de eso, también hasta qué punto esto es reversible, hasta qué punto se podrían organizar cosas. Y por supuesto, a preguntarle a la profesora Carmen, a la doctora Carmen, qué están haciendo en el observatorio y cómo podemos sumarnos, ¿no? Un poco para dar difusión y que las miembros de la red pues estén al tanto también de qué se está organizando. Gracias. No sé a quién le gustaría comenzar primero con respuesta a los comentarios. Sí, sí, doctora Carmen. Gracias. Bueno, pues antes que nada, felicitar a las compañeras, tanto a ustedes ya les había cambiado el nombre de Red Mexicana, y yo dije Círculo, Red Mexicana de Filósofas Mexicanas, por permitirnos participar con ustedes, esta apertura al diálogo, que es justamente que quiere ser filosófico, ¿no? Que bien comentaba la doctora de la Garza. Y bueno, también felicitar a nuestras compañeras panelistas el día de hoy porque han hecho una excelente exposición acerca de por qué es importante la inclusión de la filosofía, ¿no? Algo que me parece a mí muy importante rescatar es el hecho de lo que mencionaba la maestra Virginia Sánchez. Efectivamente, no hay un diagnóstico, ¿no? Desde mi punto de vista, la elaboración de los documentos y la justificación de la elaboración de estos documentos únicamente son enunciados, ¿no? Que se dan por válidos, pero no hay una justificación real de por qué, ¿no? Lo único que presentaron son una serie de estadísticas
y está el documento ahí, no estoy mintiendo, ahí está el documento, aparecen un montón de estadísticas que hacen referencia un poco a la deserción y cuáles serían los motivos de la deserción, ¿no? Por ejemplo, también mencionaban ahorita muy importante el tema de la pandemia. Bueno, el tema de la pandemia, no les miento, serán acaso 15, 20 líneas, en donde únicamente se menciona que la importancia de las vacunas, la importancia de que se hizo este programa de Aprende en Casa y ya, pero no se dice más. Tenemos, tanto en media superior como en educación básica, 1.600.000 niños y jóvenes que ya no regresaron a la escuela. Esa, desde mi punto de vista, es la prioridad que debería estar atendiendo la SEP y no estar presentando estas propuestas que si la de educación media superior está complicada, la educación básica, desde mi punto de vista, es un desastre, ¿no? Y no solamente eso, sino también es violatoria de la Constitución, porque ahí de plano se pretende eliminar todas las asignaturas también, pero la filosofía no apareció nunca. Nos habían dicho, como bien comentaba ahorita la maestra Cintia, bueno, estábamos todos muy contentos, ¿no? Brincando de gusto porque se había modificado el artículo 3º en donde se incluía la filosofía y era un derecho que debían tener desde la primera infancia hasta el posgrado. ¿Y qué pasó? Ahora desapareció. ¿Y cuál es el problema? El problema que vemos es que, bueno, pues hay mucha incertidumbre, mucho cuestionamiento, mucha inquietud, pero es todavía en un círculo reducido, ¿no? La gran mayoría de la gente, los papás que ahorita están recogiendo a los niños, ellos no tienen ni conciencia de lo que está pasando, ni de la violación a su derecho a la educación. La doctora Cintia, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues desde el Observatorio Filosófico, insistimos, nosotros hemos puesto un montón de cartas, de documentos, ¿no? En nuestra página están todos los posicionamientos, todas las reflexiones que se han hecho de análisis de este marco curricular, ¿no? Pero también hemos hecho conversatorios, los hemos subido, ya están ahí en nuestro canal, y algo muy importante, vamos a organizar un coloquio sobre estos temas para que participen un mayor número de colegas, ¿no? Que estén interesados en reflexionar sobre esta problemática. Muy probablemente en estos días ya estaremos sacando la convocatoria y con mucho gusto se las haremos llegar para que si tienen a bien participar con nosotros o también si nos ayudan en las labores de difusión, ¿no? Entonces, pues así es como yo le veo. Finalmente, ya nada más para no abusar de su tiempo ni de su paciencia, ahorita nos mencionaba, bueno, podríamos tener también la prueba PISA, pero resulta ser que también este tipo de evaluaciones están satanizadas, ¿no? No, para ellos esto no representa ningún dato significativo y entonces, de hecho yo no sé, a lo mejor estoy equivocada, pero creo que ya en el futuro ni siquiera se va a participar en esto. Entonces, no hay una evaluación diagnóstica de en qué situación estamos, no hay una evaluación diagnóstica de qué situación están los chicos desde la pandemia. No se sabe porque investigadores lo han dicho, pero no hay un posicionamiento oficial de la SEP. Se sabe que tenemos 2 años de retraso en educación, es decir, los niños presentan un atraso de 2 años a raíz de la pandemia. ¿Qué vamos a hacer? Pues presentamos estos programas que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces creo que en lugar de eliminar la deserción, se va a incrementar. ¿Por qué? Porque no van a hacer la escuela, como dijo el doctor Arroyo en la presentación, no la van a hacer más atractiva. Desde mi punto de vista, por lo que estamos viendo, la educación media superior y la educación básica se va a volver totalmente incomprensible, ¿no? Para los chicos. Entonces, creo que no se mejoran las cosas. Gracias. Gracias, doctora Carmen. Doctora Teresa, si gusta participar. Gracias. Si no me hace caso Deb. Sí, yo creo que hay, ya de lo que estamos viendo, lo que hemos escuchado y lo que hemos leído sobre este tema, nos damos cuenta que el problema es que no hay una línea rectora de una propuesta curricular que tenga una línea rectora y que cruce, como ya lo dijo la maestra Virginia Sánchez, desde la primaria hasta la educación superior.
precisamente debe haber una línea rectora y no la encontramos por ningún lado. Es una cantidad de contenidos dispersos que no sabemos cómo se van a integrar. Y eso es muy preocupante cuando los chicos están en una situación de confusión debido precisamente a que están 2 años en que no han tenido propiamente una educación formal adecuada. Algunos ni siquiera se han podido conectar a la red. Entonces, si no hay algo que sea coherente, entendible para ellos, mucho menos van a poder aprender. Pues a mí me parece preocupante porque a estas alturas del partido tendríamos que tener ya ¿qué es un proyecto curricular? No es un temario, como decía Virginia, tienes toda la razón. Tiene que haber una línea rectora que aglutine los contenidos, ¿no? Y yo creo que no la hay, porque yo creo que la filosofía puede ser esa línea rectora y se la ha hecho un ladito, se la ha medio escondido, o luego dicen que sí, pero no se ve claro dónde. Hablan de la lógica, pero no se ve para nada la lógica del planteamiento que nos hace. Es muy preocupante, la verdad, porque se está jugando el futuro de muchísimos niños y adolescentes. Gracias, doctora Teresa. Y bueno, ya hay bastantes comentarios en YouTube, voy a estar leyendo algunos. Y bueno, Filosofantes dice, defender la filosofía es francamente inútil y no requiere de nuestra defensa. Seamos francas y defendamos al gremio precarizado, que es el que está en la superficie y fondo los cambios educativos. Y bueno, poco después comenta algo que parece importante. A lo que tememos los profesores no es a los cambios de enfoques, son bienvenidos los cambios en un mundo cambiante, sino a la reducción de horas. Y bueno, ese es el comentario. No sé si alguien de ustedes tiene algo que decir al respecto o prefieren que lea otro comentario. Y bueno, Luis Fernando Barajas comenta, el marco es una oportunidad para llevar al aula la libertad de cátedra desde la docencia en media superior. Somos un tipo educativo con una realidad distinta a la del superior. Son bienvenidas las observaciones de los especialistas en nivel superior, pero ya también es hora de que los docentes que estamos en el día tomemos el protagonismo. Y bueno, otra pregunta de Jimena Sánchez es, ¿cuál es la necesidad de desvincular la educación curricular del bachillerato con la de secundaria cuando el bachillerato ya es parte de la educación básica? Bueno, no sé si quieran quedarse con esos 3 comentarios y responder un poco al respecto. Sí, maestra Virginia. Muchas gracias. Sí, yo estoy pensando que la importancia de la vinculación entre la educación media superior y la educación de la secundaria es trascendente en el sentido de que no sabemos qué se ha desarrollado, cuál es el tipo de necesidades cognitivas, cuál es la capacidad que tienen, qué formación traen los estudiantes para empezar a trabajar con ellos, digamos, desde el modelo educativo de las progresiones, está implicando prácticamente, y voy a usar una categoría que tiene que ver con la educación en situación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener un conocimiento claro de la situación en la que se están desarrollando los estudiantes, qué requieren para no estar de nueva cuenta dando contenidos, y por contenidos entiendo conocimientos, habilidades y actitudes, y no solo temarios, pues? Entonces sí es trascendente el poder tener este conocimiento, esta vinculación vertical y horizontal con la educación secundaria. Y además lo que nos hacen el favor de comentar en relación a las implicaciones laborales, pues hay
en los documentos, sobre todo donde está el mapa curricular, el plan de estudios, señala que hay un conjunto de horas que van a ser pagadas por la SEP para los profesores, pero que además se requieren más profesores. Eso exhorto a que se lea con más cuidado para que tengan claridad de esas implicaciones. Esto me lleva a otra cosa que me parece importantísima. Como parte de las actividades que hace el taller de didáctica de la lógica y de la Academia Mexicana de Lógica, se hacen cada año encuentros a nivel nacional, y no es para nosotros ninguna sorpresa que hay profesores que son de medicina y que dan filosofía, o que son de contaduría y dan filosofía. Bueno, lo conozco en Guerrero, lo conozco en varias entidades de nuestra república. En este punto, entonces, es importante que nosotros reconozcamos la trascendencia de tener un perfil profesiográfico de los profesores de filosofía, porque ya me imagino estar explicando a Spinoza a una persona que es un contador. De verdad, no estoy menospreciando, estoy diciendo que no tiene la formación. Entonces, el perfil profesiográfico no puede ser reducido a decir que de 6 carreras puede el profesor dar filosofía. Bueno, ese es mi comentario. Muchas gracias. Gracias, maestra. Doctora Carmen, por favor. Sí, bueno, pues de entrada, sin lugar a dudas, las cuestiones gremiales, sindicales, contractuales, ¿no? No se están negando. Esas luchas se tienen que dar por que los profesores consigan mejores condiciones de trabajo, ¿no? Pero paralelamente a esto, también debemos de enfatizar, y creo que aquí se han dado las razones suficientes, por qué es necesaria la defensa de la filosofía, por qué debe de ser incluida en la malla curricular. Pero no solamente eso, también estaríamos apostándole o convenciendo, ¿no?, a los profesores que están presentes a que no debemos estar peleados con la formación docente, al contrario, ¿no? Porque esta actualización nos permitiría justamente dar respuesta a lo que dice la propuesta, y dirían todas las propuestas, de que la educación responda a las necesidades que enfrentamos como sociedad, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues, no debe de hacerse una separación de ambas cuestiones, ¿no? Ahora, con lo que respecta a la libertad de cátedra, yo he dado clase y creo que todas las que estamos aquí hemos dado clase también en bachillerato en algún momento de nuestra vida, y al menos en mi propia experiencia, yo nunca tuve una coerción en el sentido de que no pudiera yo dar ciertas temáticas o abordarlo de manera problemática, ¿no? Entonces, es decir, abordar el temario vinculándolo con la problemática social que se está enfrentando en ese momento. Entonces, estas oportunidades, estas posibilidades que nos brindan las distintas instituciones en las que podemos participar, creo que yo no tuve ninguna experiencia en ese sentido. Y entonces, el problema, creo, es que nos digan que la libertad de cátedra se va a garantizar a partir de esta propuesta, cuando no es así. La libertad de cátedra ha existido desde hace mucho tiempo, ¿no? Y finalmente, el problema, como bien decía la doctora de la Garza, es que no hay una línea rectora, ¿no? Entonces, ver a la educación fragmentada, lo que nos está llevando es a tener problemas muy graves. Por ejemplo, miren ustedes, las progresiones, ¿no? No recuerdo en cuál, porque se repitió en varias ocasiones, ahí le ponen a los muchachos reflexionar acerca del fascismo, ¿no? Pero me preguntaría yo, ¿cuántos de esos chicos saben qué significa el fascismo? Entonces, hay muchos presupuestos, ¿no? De que los estudiantes están en cierto nivel de comprensión, de reflexión del mundo, que no necesariamente es. ¿Y por qué están estos supuestos? Porque otra vez volvemos, no hay una evaluación diagnóstica seria que nos indique
cómo están, ¿no? ¿Cuáles son las carencias? ¿Cuáles son las deficiencias? ¿Qué es lo que está faltando? Las pruebas PISA, por ejemplo, y otras pruebas que se hacen, nos indican que prácticamente salimos reprobados desde el nivel básico en comprensión lectora, en habilidades matemáticas, en conocimientos científicos, etcétera, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que atacar el problema. Pero si nosotros suponemos que ya en el medio superior ya tienen este nivel de reflexión, de conocimiento, etcétera, pues entonces no estamos atendiendo a que verdaderamente el problema viene desde atrás. Y si no tenemos una línea rectora, pues esto se vuelve mucho más complicado. Y si a eso le añadimos que cada sexenio van a inaugurar una nueva concepción, ¿no? Aparece un sexenio y ponen un proyecto, se acaba ese sexenio, llega otro y entonces a renovar el proyecto. Y entonces cada sexenio vamos renovando y todo se queda a trunco y entonces la educación siempre queda al garete, ¿no? A merced de intereses políticos y no intereses educativos, ¿no? Nada más, muchas gracias. Gracias, doctora Carmen. Y Lilian, ¿te gustaría decir algo? Tienes el micrófono apagado. Ya. Bueno, a mí me parece que esta discusión, sin duda, es interesante y compleja, porque ciertamente estamos, digamos, elaborando todas estas ideas sobre unos documentos que son muy poco claros, en donde no hay una línea que nos permita entender hacia dónde va el asunto. Y quizás me voy a desviar un poco, pero cuando nos preguntamos qué pasa con la filosofía en el bachillerato, yo iría todavía mucho más lejos. Y en eso coincido con la doctora de la Garza, que la filosofía debería ser como la que estructura todo el currículum desde preescolar, no desde primaria, desde preescolar. Entonces sí creo que las y los filósofos tenemos una tarea urgente, no solo en la formación docente, ya los docentes en ejercicio, sino qué está pasando con los que estudian en las normales, con quienes están estudiando para ser profesores en algún momento dado. Sin duda es una complicación gremial, como señalaban algunos de los comentarios, que si bien la mayoría de los que estudiamos filosofía tenemos, digamos, como salida principal la cuestión de dar clases y sobre todo dar clases en el bachillerato, de pronto parecería que esa opción desaparece y sin entender muy bien por dónde o por qué. Ciertamente no nos interesa cómo se llame la materia, pero nos interesa que haya esta capacidad de comprender qué significa el quehacer filosófico y cómo podemos transmitir los elementos fundamentales para que los estudiantes, no nada más en el bachillerato, desde el preescolar, puedan tener estas herramientas, que a mí me parece que en eso es muy rico y muy claro todo lo que nos muestra la doctora de la Garza, porque sí, es decir, la filosofía está en nuestro quehacer cotidiano, en nuestra habla cotidiana, en nuestra acción cotidiana, y entonces es muy triste que de pronto se presente un documento con poca claridad y sobre eso se tenga que debatir. Y como decía Cintia, ¿qué posibilidades hay de revertir esto? ¿O es un mandato y se va a quedar así y que cada quien lo interprete como pueda? ¿O qué va a suceder? Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Lilian, por el comentario. Y bueno, voy con otra ronda. Primero me gustaría hacer un par de comentarios que comenta Francisco Barrón y Miriam Díaz. Francisco comenta, bueno, más bien hace una invitación a unirse al trabajo del rediseño del área de conocimiento de humanidades con propuestas y posteriormente también dice que las académicas de nivel superior y que han trabajado por años en los sistemas de la UNAM tienen mucha experiencia y pueden apoyar a los docentes de la educación media superior. Y después Miriam Díaz comenta que en educación media superior, en el subsistema de Getty, elaboraron materiales didácticos con aprendizajes esenciales para estudiantes sin conectividad. Bueno, esos son los comentarios. Y después también Jimena Sánchez comenta, la libertad de cátedra no implica que el docente no cuente con aprendizajes específicos a desarrollar, como en los programas de educación básica o que incluso
o incluso conceptos clave, perdón. Y después, Luis Fernando Barajas pregunta, ¿es más importante la etiqueta en una asignatura o que dentro de la clase se aprenda a filosofar? Y bueno, al respecto, Jimena Sánchez le comenta que no cree que las especialistas hablen de la etiqueta en una asignatura de las humanidades, no sé, bueno, en un momento lo vamos a discutir. Y bueno, no sé si quieran comentar al respecto de esta última pregunta y los comentarios. Creo que esta última pregunta tal vez pueda ser importante, aunque pues de cierta forma se contesta un poco, ¿no? Sobre todo con la ponencia de la doctora Teresa. Pero bueno, no sé si les gustaría comentar algo al respecto. Bueno, es que si etiqueta se refiere a llamar las cosas por su nombre, pues yo creo que sí es importante llamar las cosas por su nombre, porque eso nos da claridad y nos evita confusiones. Entonces, claro, evidentemente que uno puede, hasta cierto punto lo que decía Carmen, tiene toda la razón. En la clase uno tiene bastante libertad, por lo menos esa ha sido nuestra experiencia en media superior y en superior, que hay bastante libertad de uno organizar los contenidos de la manera metodológica que le parezca pertinente, ¿no? Hay bastante libertad, pero yo creo que sí se debe llamar las cosas por su nombre, porque precisamente parte del problema de este proyecto que se presenta es de que no se llama a las cosas por su nombre, sino que todo aparece mezclado y entonces uno no entiende de qué se está hablando. Yo creo que sí es importante llamar las cosas por su nombre y porque eso nos remite a un modo de trabajo. O sea, cuando uno habla de filosofía, ya te está remitiendo necesariamente a un modo de trabajo que no es memorístico, impositivo, sino que es dialógico, reflexivo, comunitario, ¿no? Entonces creo que sí, en ese sentido sí quisiera que, como dice Virginia muy claramente, que la filosofía aparezca con el nombre de filosofía. Sí. Bueno, ese es mi comentario. Muchas gracias. Doctora Carmen, por favor. Sí, bueno, dos cuestiones. Primeramente, por lo que comenta el maestro Barrón, el Observatorio Filosófico les ha hecho llegar los documentos pertinentes, ¿no? Tenemos hasta la firma de acuse de recibo, así es que nosotros sí nos hemos acercado y hemos expresado, no solamente con ellos, sino también en los medios, cuáles serían las razones por las cuales estamos diciendo lo que estamos diciendo. Hemos hecho un análisis puntual, detallado, preciso, de los documentos que nos han hecho llegar y lo discutimos en su momento en la reunión en la que él también estuvo presente. Ahora, por lo que se refiere a si es importante la etiqueta o no, el asunto más bien yo diría es por qué se da la necesidad de quitarle el nombre a las asignaturas. Pretenden decirnos que si nosotros borramos el nombre, ¿no? Automáticamente se borraría la fragmentación del conocimiento que se supone estaría consensado, condensado ahí, ¿no? Pareciera que el nombre fuera como una especie de bolsa que está limitando el conocimiento. Entonces, si nosotros rompemos esa bolsa como si fuera un globo, entonces el conocimiento se expande y entonces se da la transversalidad, ¿no? Lo cual me parece totalmente absurdo, ¿no? Porque efectivamente, si nosotros hablamos, y lo dicen sus documentos, no solamente hablan de la transversalidad, también hablan de la multidisciplina. Entonces, si hablan de la multidisciplina, quiere decir que hay un presupuesto de que hay muchas disciplinas, en las cuales pueden estar en diálogo y pueden hacer trabajos colaborativos, en donde, por ejemplo, se promueva que los niños, los jóvenes, trabajen sobre problemas. Yo no le veo ningún problema de que la filosofía se siga llamando filosofía, la lógica se siga llamando lógica y la historia se siga llamando historia y se trabaje interdisciplinariamente y se trabaje a partir de problemas. Me parece perfecto. A partir de preguntas detonadoras, es genial. Pero pensar
que esto es solo posible borrando la palabra filosofía, borrando la palabra ética, borrando la palabra lógica, a mí es a donde me causa estragos y problemas. Yo no veo la razón por la cual se elimine este nombre, porque efectivamente, como dice la doctora de la Garza, a las cosas hay que llamarlas como son, y si no las llamamos como son, pues los niños o los jóvenes no van a saber que esas cosas existen. Entonces, por ejemplo, imaginen ustedes, ¿no? Dicen ahí, las herramientas de las humanidades. ¿Cuáles son esas? ¿Quién sabe? Cuando lleguen, si llegaran a una licenciatura y les dice el profesor de lógica, por ejemplo, vamos a hacer tal silogismo, van a decir, pero a mí lo que me enseñaron era algo que se llamaba herramientas de las humanidades. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Entonces, si no se le llama a las cosas como son, pues entonces vamos a tener un problema mucho mayor, ¿no? Insisto, yo no sé por qué la necesidad de eliminar el llamar a las disciplinas como son, ¿no? Eso nada más les comento. Muchas gracias. Cintia, por favor. Sí, pues ahora que las estaba escuchando a la profesora Teresa Lagarza y la profesora Carmen, me acordé de algo que dijo, no recuerdo quién del observatorio, en algún conversatorio que le escuché. El problema no es que haya transversalidad, no estamos en contra de eso, de trabajo con otras disciplinas, sino que no hay claridad sobre una disciplina, y en eso también estriba, digamos, el buen funcionamiento de la transversalidad, en que algo quede limitado y claro, ¿no? Por ahí, como que nada más para complementar esto que ustedes decían muy bien. Y algo que me gustó mucho de lo que dijo Lilian tiene que ver con esta poca claridad que vemos en el documento, que creo que es un poco lo que nos lleva, ¿no? a darle vueltas, y creo que, pues no sé, por ahí podría, ¿no? ir nuestra petición, pedir claridad, pero también creo, y esto lo pienso yo un poco, como, no sé, ya me dirán qué piensan los demás, creo que es cuidar también cómo esto se traduce en términos laborales, porque yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? O sea, como que de ahí creo que, digamos que esto funciona, la falta de claridad funciona con alguna modificación que veo, ¿no? en esos terrenos, creo, y que es compatible, ¿no? Que a discreción pueda o no integrarse la filosofía, esta palabra, ¿no? Y otra cosa que quería mencionar a la invitación, sobre todo, que nos hizo la doctora Carmen, es que la International Association of Women Philosophers también tiene cierta cercanía con la UNESCO, y los trabajos que se han hecho en Argentina y en América Latina justo para empezar a organizarnos, ¿no? Mujeres de diferentes países. Entonces, bueno, que ahí podríamos hacer algún vínculo interesante y nada más mencionar eso. Gracias. Gracias, Cintia. Y bueno, este es un comentario dirigido hacia... disculpa, maestra Virginia, ¿le gustaría participar? Sí. Sí, yo quisiera que se entendiera que nosotros no estamos criticando que se actualice y haya renovación en la educación constantemente. Lo que estamos diciendo es que como líneas políticas de Estado, en este momento no la hay con claridad, que no se refiere a la escuela mexicana, la nueva escuela mexicana no tiene un eje articulador, 1, 2, que no tenemos un diagnóstico preciso de las cosas para el cambio. Entonces, no es en este sentido a quien se llame filosofantes decirle que no es lo que estamos nosotros diciendo. Es como una implicatura de lo que hemos dicho. Y sí, efectivamente, si nosotros vemos solamente a la filosofía como caja de herramientas, entonces sí puede darlo cualquiera, pero justo lo que hemos dicho es que la filosofía apoya la formación de seres humanos. Justamente este es el punto central, que no se quede
el planteamiento solamente en una cuestión ideológica, sino que sea un planteamiento riguroso, claro, que pueda formar seres humanos y que además los docentes estén también capacitados para esto. En este punto, entonces, la formación docente tampoco está vista. Y tercero, en relación a lo que dice Luis Fernando en el sentido de que el marco de las humanidades, justamente eso es lo que estamos diciendo, que el observatorio en el 2010 logró que se integrara el área del conocimiento de las humanidades que no estaba. Y tampoco estaba ni la filosofía, ni la lógica, ni la estética, y logramos eso. Entonces ahora lo que estamos diciendo es que de cualquier manera nosotros sí entendemos a la filosofía como parte de las humanidades, pero la filosofía no solamente es eso. En este punto es que estaríamos planteando la necesidad de que esté el nombre de filosofía en este momento en el área del conocimiento de humanidades y filosofía. Lo que dice el doctor Barrón en el sentido de que se sume al rediseño, en el sentido de poder tener esta conversación, de poder tener esta deliberación y no solamente un debate a ver quién gana, sino una deliberación que se planteen las mejores razones por las cuales se da una dirección a la toma de decisiones. En este punto es en el que nosotras creo estamos justamente empeñadas, y yo creo que el Observatorio Filosófico y la Red Mexicana de Mujeres Filósofas estamos viendo la importancia de toda esta situación, por la que, por supuesto, aventado el guante, se retoma y se dice, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y también a Luis Fernando me parece que es el que hablaba de programas de asignatura. No va a haber programas de asignatura. Eso es parte de lo que estamos aquí planteando. Que no es que estemos afanados en una concepción disciplinar, no, estamos diciendo que los contenidos en términos de los conceptos clave de los saberes filosóficos tienen que estar. No es que cualquier cosa que sea una mezcla de literatura y filosofía sea válido. En este punto es que lo estamos diciendo. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra Virginia. Justo se me adelantó con respondiendo. No, está perfecto porque justo iba para usted. Entonces está muy bien los comentarios en YouTube. Y bueno, justo aquí también ya responde un poco de nuevo Luis Fernando. Y me gustaría leerles justo una pregunta que hizo, que ya contestó la maestra Virginia, pero si alguien puede aportar más, comenta Luis Fernando, pero en el marco las humanidades son un área, las humanidades eran un campo disciplinar en las dos reformas pasadas. ¿No es apresurado si aún no hay programas con asignaturas? Y bueno, esa fue la pregunta. No sé si gusten comentar algo al respecto. O si de igual forma prefieren ir cerrando también el conversatorio con algunas conclusiones, algunas impresiones. Sí, maestra Virginia, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, en principio me parece que punto número 1, estamos demostrando la capacidad de diálogo. Tenemos la apertura para conocernos, hemos enfrascado en los documentos, hemos tratado de comprenderlos de la mejor manera y hemos llegado a conclusiones y estamos en ese sentido abiertos al diálogo, a lo que yo le llamo pues este discernimiento de las buenas razones por las cuales hacer las cosas.
Segundo, yo quiero agradecer a todos los que han hecho posible este conversatorio y específicamente a la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, que ha dado este ejemplo de importancia, de interés por lo que está sucediendo a nivel de educación media superior. Y tercero, pues realmente el tema de la autonomía, el tema de la libertad de cátedra es algo que habría que debatir mucho, porque se dibuja en algún sentido que las instituciones van a poder desarrollar también específicamente en su contexto de escuela, de comunidad, de aula, y concretar. Eso queda dicho, pero no es claro cómo va a ser. Entonces, a mí sí me interesa muchísimo poder indagar, investigar, reflexionar sobre esto. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, doctora Carmen, por favor. Y bueno, también sumándome a los agradecimientos que ha expresado la maestra Virginia, bueno, pues agradecerle a la red la oportunidad que nos han brindado justamente de poner en práctica este ejercicio deliberativo, ¿no? Nosotras hemos tratado de exponer con argumentos estas buenas razones, ¿no? Por las cuales nosotros consideramos que el documento o los documentos que ha presentado la Subsecretaría de Educación Media Superior, pues son deficientes en algunos puntos, ¿no? Y bueno, con respecto al comentario, el último comentario que se expresó en el chat, que entiendo que de YouTube, no, creo que no nos estamos adelantando ni estamos pecando de adelantarnos. Al contrario, estamos identificando que desde los documentos base se está presentando esta problemática. Entonces, si se está presentando esta problemática desde la columna vertebral de la propuesta, podríamos deducir que también se va a seguir presentando cuando ya se aterrice concretamente en los programas, ¿no? Pero nosotras estamos alertando, y no solamente nosotras, ¿no? En distintos medios han expresado su inquietud, señalando puntualmente en dónde ven ciertas problemáticas, y lo importante sería que las autoridades educativas, tanto de la educación media superior como inclusive de la educación básica, ¿no?, pusieran oídos atentos a esto, porque son los expertos los que están diciendo. Ellos han dicho millones de veces que son propuestas consensuadas, que se han llevado a cabo en asambleas, que han sido producto de foros en donde se ha discutido, pero no tenemos la certeza de que esto haya sido así, ¿no? Porque hay muchos expertos que están señalando cuestiones que prenden alertas rojas, ¿no? Entonces, pues nuestra intención es que la filosofía esté incluida en las humanidades y en la educación en México desde efectivamente el preescolar, ¿no? Se han dado las razones por las cuales esto consideramos que es así, y pues nuestra razón y nuestra motivación de estar aquí es justamente no por defender la filosofía, sino por defender el derecho de los niños y de los jóvenes a conocer y a ejercer el quehacer filosófico, ¿no? Nada más, y les agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Sí, doctora Teresa, por favor. Ya mis compañeras han dicho mucho de lo que pensamos y sentimos. De verdad que muchas gracias por la oportunidad de dialogar, porque finalmente ese es nuestro asunto, el poder dialogar, y creo que hemos mostrado que podemos hacerlo, que estamos abiertas a hacerlo, dialogando con argumentos y sin ataques arteros, sino simplemente señalando deficiencias que podrían mejorarse si hay la voluntad de hacerlo. Eso sería fundamentalmente. Decía Ortega que la claridad es la cortesía del filósofo. Esperamos haber sido corteses, claros, en que no estamos diciendo que todo deba tirarse a la basura. Decimos que necesitamos un examen minucioso porque hay poca claridad
en ese documento porque no lo comprendemos bien a bien, no se expone las razones por las cuales esto debe ser así, y para nosotros entender las razones es algo que llevamos en el oficio. Entonces sí queremos entender las razones que hay detrás de este cambio y de esta propuesta. Y eso es una petición, me parece a mí, absolutamente razonable. Muchas gracias a todos y ojalá que sigamos dialogando, compañeras. Muchas gracias. Y bueno, ¿las participantes les gustaría agregar algo más o está bien? Bueno, con esto, sí, con esto sí, claro, adelante. ¿Sí? Bueno, nada más ¿Sí? un poco hablar de por qué hicimos este formato ay, perdón, es que justo ayer me cortaron el internet. Pero ya, y ya estoy en el celular. Quería decir que hicimos este formato de invitar, no porque no quisiéramos que se integraran hombres a la conversación, sino un poco el afán que ha tenido la red de fomentar y escuchar las voces de mujeres que tienen trayectoria o que estudian filosofía o que estudiamos filosofía. Entonces, bueno, un poco por eso se quiso invitar, ¿no? A los profesores. Usualmente toman más la palabra en estos asuntos los hombres, por un lado, y por otro creo que también invitar a una comunidad que no necesariamente esté dentro de la disciplina filosófica, porque aquí también entran otras disciplinas, ¿no? Y esto es un modelo de educación y que nos importa también desde esa, digamos, particularidad, llamar a otras particularidades, un poco como la cuestión de género aquí, ¿no? Desde esta condición de género llamar a otros actores, ¿no? Solamente eso. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Y bueno, ahora sí, también los invitamos a seguir en el diálogo en YouTube. Ya ha habido nuevos comentarios. Entonces, bueno, estamos aquí debatiendo siempre con argumentos ante todo y con respeto. Creo que eso es muy importante, escuchándonos, porque si no, pues realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Creo que personalmente me hace mucho sentido algo que dijeron, disculpe, ya no me acuerdo específicamente quién fue, pero en el que se mencionaba justo la importancia de que no sea un yo gano y ya, ¿no? Sino que realmente sea un diálogo. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias a Francisco Barrón por la disposición y a las ponentes del conversatorio pasado. Y bueno, con esto cerramos y bueno, muchas gracias por acompañarnos a todos.